VaticanOcatólico.com. En Génesis 22 se lee de una poderosa historia acerca de cómo Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac. En Génesis capítulo 22, versículo 1, vemos que Dios pone a prueba a Abraham. Esto nos debe recordar que Dios siempre pondrá a prueba cada uno de sus seguidores en varios momentos de sus vidas para ver si perseveran fieles a su fe, a su ley y a sus mandamientos. Según los estándares modernos, la prueba que Dios le dio a Abraham fue inconcebiblemente difícil. Dios le dijo a Abraham que matara a su hijo unigénito. Sin embargo, al oír el mandato de Dios, Abraham se dispuso a obedecerlo inmediatamente. Cuando Dios vio que Abraham creyó y aceptó su palabra y además actuó para cumplirla, Dios intervino para detener a Abraham. Por lo tanto, Abraham es un ejemplar de una fe verdadera y sin titubeos que acepta sin demora lo que Dios le ha revelado, incluso si no logra ver la justificación para ello o su fundamento racional. Como bien dice San Anselmo, porque no busco entender para poder creer, sino que creo a fin de entender. Por esto también creo, porque si no creyera, no entendería. El ejemplo de Abraham es sobresaliente en la historia para servirnos de instrucción y admiración. La verdadera fe primero cree y en segundo lugar entiende. Solo cuando creemos podremos entender realmente. Este principio tiene una aplicación especial respecto a la verdad de Dios acerca de la salvación. La mayoría de las personas de hoy se niegan a creer lo que Dios ha enseñado sobre el destino de aquellos que mueren en pecado mortal o fuera de la verdadera fe. Algunos de ellos también rehúsan a creer lo que Dios ha dicho acerca de los pocos que se salvan. El hecho es que la mayoría de la gente va al infierno. Ver el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 13. Puesto que estas personas no ven cómo los individuos que ellos consideran ser buenos podrían posiblemente ser condenadas al infierno por un Dios justo, ellos rechazan lo que Dios ha dicho al respecto. Se convencen de que la realidad debe ser otra de la que Dios ya ha revelado, y que dicha persona pudo, por tanto, haberse salvado. Ellos están, por desgracia, privados del don de la fe, que fue demostrada tan claramente por Abraham. Si Abraham hubiese actuado de la manera como lo hacen ellos, él, por supuesto, hubiera perdido el favor de Dios y la profunda promesa que él le hizo. Como leemos en Génesis 22, 17 a 18, «Te bendeciré largamente y multiplicaré grandemente tu descendencia, como las estrellas del cielo o como las arenas de las orillas del mar. Y se adueñará tu descendencia de las puertas de sus enemigos, y en tu posteridad serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz». El concepto de obedecer la voz de Dios que vemos aquí y en muchos otros lugares en la Sagrada Escritura no es lo más típico que muchos consideran ser, es decir, ello no se refiere a una multiplicidad de prácticas piadosas que uno decide realizar, ni tampoco se refiere a la cantidad de esfuerzo que quizás empleamos por lo que uno estima ser la causa de Dios. No, se capta algo más sutil. En muchos contextos bíblicos, el obedecer a Dios o a su voz se refiere específicamente y sobre todo en creer lo que Dios ha dicho exactamente como Él lo ha dicho. Ello se refiere a una conexión especial con la revelación de Dios. Si bien que ciertamente a veces ello tiene aplicación a algunas acciones que debe llevarse a cabo o cosas que se deben cumplir, es cierto que el componente inicial de la obediencia hacia su palabra descansa en la fe en lo que Él ha dicho. Si usted no cree en lo que Dios ha dicho, usted lo rechaza. Si usted cree lo que Él ha dicho, usted lo acepta y lógicamente deberá cumplir con lo que Él ha revelado. Sin embargo, cuando la obediencia se define según nuestra propia manera,
es decir, con acciones que son hechas supuestamente para Dios, mientras que uno no cree en algo que Dios ha revelado, esto no es de ninguna manera obedecer a Dios. Ello no tiene ningún valor ante su presencia. Un pasaje que nos ilustra bien esta verdad se encuentra en 1 Reyes capítulo 15 versículos 22 a 23 o 1 Samuel 15, 22 a 23. Cito: Dijo entonces Samuel: ¿No quiere mejor el Señor la obediencia a sus mandatos que no los holocaustos y las víctimas? La obediencia vale más que los sacrificios, y mejor escuchar que ofrecer el cebo de los carneros, porque el desobedecer al Señor es como un pecado de rebelión como la superstición, y la resistencia como la idolatría. Pues que tú has rechazado el mandato del Señor, Él te rechaza también a ti como rey. Fin de cita. El rey Saúl trató de honrar al Señor con sacrificios mientras que violaba o ignoraba su palabra. Como resultado, los sacrificios de Saúl fueron totalmente rechazados por Dios y fue arrojado fuera por el Señor. Como podemos ver, la obediencia a su palabra es mejor que los sacrificios. Incluso aquellos sacrificios hechos con el propósito de honrar al Señor, como los del rey Saúl, son rechazados por Dios si no se realizan en conformidad con su palabra y en la fidelidad a ella. Este pasaje se aplica a muchos falsos, entre comillas, católicos modernistas que niegan lo que Dios ha dicho acerca de quienes se salvan y que, a pesar, creen que complacerán a Dios con sus prácticas piadosas, como el rezar diario una parte del rosario, etc., o incluso asistiendo u ofreciendo misas tradicionales. Si ellos rechazan el dogma católico y la palabra del Señor, y por ende la verdadera fe en Él acerca de la salvación, todas sus observancias de la misa tradicional no les ayudarán. Ellos bien pueden asistir u ofrecer 1000 misas tradicionales de las más reverentes y seguirán siendo rechazadas por Dios, puesto que se han separado de esa unión inicial con Él, que sólo procede en la fe en su palabra. Por eso el credo atanasiano y en Hebreos 11:6 nos dice que sin la fe, la única verdadera fe católica, es imposible agradar a Dios. Si rechazamos la fe, rechazamos a Dios. La fe es lo que más falta hoy en día. Este principio también se aplica a aquellas personas que saben muy bien que según la revelación de Dios, la Iglesia moderna del Vaticano II y sus líderes no pueden ser considerados católicos. Estas personas reconocen que según la doctrina católica, la Iglesia del Vaticano II no es católica. Sin embargo, se rehúsan a creer que Dios pueda permitir que tantas personas sean engañadas. Por esta razón, ellos se someten a la secta del Vaticano II o a sus líderes, optando a seguir lo que esta secta dice entender de la justicia de Dios en vez de seguir lo que concluye por la revelación de Dios, es decir, que los herejes están fuera de la Iglesia y que no tienen ninguna autoridad sobre los católicos. Estas personas ciertamente no actúan como lo hizo Abraham, porque ellos se niegan a creer hasta que puedan entender. Ellos cortan la unión inicial con Dios. Si ellos creyesen como Abraham, se les daría luego la gracia para entender no sólo cómo es posible que tantos sean engañados, sino también la razón de por qué es lo justo. Hay algo más que es muy sorprendente en este capítulo. Nótese que tan pronto como Abraham extendió la mano para matar a su hijo, el ángel del Señor intervino, y entonces sucedió algo más. Leemos: Pero le gritó desde los cielos el ángel del Señor, diciéndole: Abraham, Abraham. Y éste contestó: Aquí me tienes. No extiendas tu brazo sobre el niño, le dijo, y no le hagas nada, porque ahora he visto que en verdad temes a Dios, pues por mí no has perdonado a tu hijo, a tu unigénito. Alzó Abraham los ojos y vio tras sí un carnero enredado por los cuernos en la espesura, y cogió el carnero y lo ofreció en holocausto en vez de su hijo, y llamó este lugar Moría,
Esto es, el Señor ve y provee, de donde hasta el día de hoy se dice, en el monte el Señor verá y proveerá. Génesis 22, 11 a 14. En cuanto Abraham obedeció a Dios, Dios dispuso que un carnero lo siguiera detrás de él y se quedara enredado por los cuernos en la espesura. El carnero por consiguiente sirvió como ofrenda en vez de su hijo Isaac, y apareció en el mismo momento que el ángel terminó de hablar con Abraham. Por esta razón, Abraham llamó a ese lugar el Señor proveerá. Este es un ejemplo extraordinario de la providencia de Dios. Si Dios pudo disponer para que un carnero apareciera en el momento en que Abraham estaba por sacrificar a su hijo, ¿podrá también Él disponer que un alma de buena voluntad permanezca con vida hasta recibir el bautismo de agua, del cual Él declaró ser necesario para la salvación? Por supuesto que sí. Dios puede y lo hará así, como lo declaró solemnemente el Primer Concilio Vaticano. Cito: todo lo que Dios creó, con su providencia lo conserva y gobierna, alcanzando de un confín a otro poderosamente y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente ante sus ojos, aun lo que ha de acontecer por libre acción de las criaturas. Papa Pío IX, Primer Concilio Vaticano, 1870. Al igual que San Agustín dice en sus sermones en el año 391 después de Cristo, cito: cuando nos encontremos ante su vista de Dios, vamos a contemplar la equidad de la justicia de Dios. Entonces nadie dirá, ¿por qué este hombre fue llevado al mandato de Dios para ser bautizado, mientras que aquel hombre, aunque vivió correctamente como un catecúmeno, fue asesinado en su desastre repentino y no fue bautizado? Buscas recompensas y encontrarás nada más que castigos. Fin de cita. Dios proveyó el carnero para Abraham, y Dios proveerá el bautismo de agua para los que verdaderamente lo desean y se lo merecen. Por último, no se puede terminar este estudio bíblico de Génesis 22 sin que se mencione cómo la decisión de Abraham de sacrificar a Isaac es un tipo bíblico de cómo Dios Padre ofreció a su Hijo unigénito, Jesucristo, para ser sacrificado en la cruz por la salvación del mundo. En Génesis 22, versículo 2, Dios le dice a Abraham que ofrezca a su hijo único. De hecho, Abraham tenía dos hijos, Isaac e Ismael. Sin embargo, Ismael nació de Agar, la esclava de Sara, esposa de Abraham, y solo Isaac era el hijo de la promesa. Hay una énfasis especial en Génesis 22 de que este hijo es el hijo engendrado o unigénito de Abraham. Génesis 22:2. Anda, toma tu hijo, a tu unigénito, a quien tanto amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Claramente este es un tipo o prefigura bíblica de Dios Padre ofreciendo a su Hijo unigénito, Jesucristo, por la humanidad. Y en Génesis 22:6 leemos que Abraham tomó la leña para el holocausto y la cargó sobre la espalda de Isaac, su hijo. Génesis 22, versículo 6. Y tomando Abraham la leña para el holocausto, se la cargó a Isaac, su hijo. Tomó él en su mano el fuego y el cuchillo, y siguieron ambos juntos. Como Abraham es un tipo bíblico de Dios Padre, e Isaac es el tipo bíblico de Dios Hijo, esto claramente prefigura la madera de la cruz cargada por Jesucristo cuando se dirigía al holocausto del Calvario. De hecho, la redacción de Génesis 22, versículo 16, donde se dice que puesto que Abraham no perdonó a su hijo, Dios lo bendijo, corresponde con lo que dice Romanos 8, versículo 32, que Dios no perdonó a su propio hijo, antes le entregó por todos nosotros. Además, la historia de Abraham e Isaac ocurrió en un monte llamado Moría, e Isaac subió el monte cargando la leña, así como Jesucristo subió el monte Calvario cargando el madero de la cruz. También es interesante que en Génesis 22, versículos 7 a 8,
Cuando Abraham e Isaac subían el monte, Isaac le preguntó a su padre dónde se encontraba el cordero que sería usado para el sacrificio. Abraham le respondió diciendo que Dios proveerá el cordero para el holocausto. Esta es otra clara prefigura de Jesucristo, el verdadero cordero que Dios proveyó para la salvación del mundo. Esto debería decirle a cualquier judío que Jesús es verdaderamente el Mesías. Su crucifixión y redención del mundo fueron prefiguradas en el plan salvífico de Dios desde un principio.